Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una serie de encuentros que vamos a tener en el Centro Cultural Coreano sobre la obra de Byul-Chul Han. Van a ser 4 encuentros, este es el primero de ellos. Vamos a reunirnos alrededor de una hora y media, 1 hora y 20. Y al final de las reuniones ustedes van a poder hacer preguntas ahí en el chat y en la medida de lo posible yo trataré de responder. No se preocupen, eh, al final de cada reunión vamos a poder hacer algunos intercambios con algunas preguntas y respuestas. En principio le quería agradecer la invitación al Centro Cultural Coreano, a Gabriel Presello, a Carlos Martínez y a todos ustedes ahora por conectarse y participar de esta reunión sobre la obra de Byul-Chul Han. Y pensando en Byul-Chul Han, creo que la forma en la cual uno se vincula con las ideas de Byul-Chul Han, este filósofo que como tal vez ya sepan es un filósofo de origen surcoreano, pero que estudió y trabaja y escribe hoy en Alemania, siempre es una oportunidad acercarse a sus ideas, me parece, para explorar con cuidado una cierta sensación de malestar. Una sensación de malestar que suele llegar a nosotros cuando pasamos cierto tiempo ante las pantallas. Y esto nos obliga a pensar en dos cuestiones. El tiempo, por un lado, lo que se supone que es aquello que invertimos en las redes, y por otro lado, aquello que se nos dice todo el tiempo que es positivo, o que por lo menos debería ser inofensivo cuando nos conectamos. Entonces, la primera cuestión sería pensar por qué si las redes sociales son nada más que una parte, casi una fracción mínima de lo que hay en Internet, de lo que es Internet, ¿por qué nos parece que pasamos casi todo el tiempo ahí? Y a partir de esa primera cuestión podríamos pensar la segunda. Si todo ese tiempo que pasamos ahí, si todo ese tiempo que invertimos ahí viendo, publicando y celebrando contenidos que se supone que nos gusta, ¿por qué al final, por qué después de hacer esto, eh, solemos sentirnos agotados? ¿Será tal vez que todos estos corazones, todos estos pulgares arriba, todas estas interacciones constantes que se supone que reafirman nuestro bienestar, en realidad no son todo lo que necesitamos para ese bienestar? Ahora bien, la cesión casi absoluta de nuestro tiempo a las redes y esa sensación ambigua de malestar, sin duda se estuvo intensificando muchísimo en estos últimos tiempos de pandemia y cuarentena. Es ahora cuando estamos pasando la mayor cantidad de nuestro tiempo conectados, a veces porque es nuestra única forma de trabajar, a veces porque es nuestra única forma de tener una mínima vida social, a veces porque es nuestra única ventana a un mundo que de repente es literalmente peligroso. Y es justamente ahora cuando más tiempo invertimos, cuando más tiempo nuestro va a parar a las redes, cuando ese malestar relumbra con mucho más intensidad que antes. La pregunta es si, la pregunta que por lo menos Byul-Chul Han y su obra nos invita a hacernos es si podemos expresar ese malestar. E incluso un poco más, la pregunta es, ¿tenemos permitido expresar ese malestar? Ahora es, me parece, cuando la sensación de malestar se vuelve más compleja y también más imprecisa. ¿Por qué debería molestar este mundo virtual que solo nos dice o que solo nos hace decir me gusta? ¿Quién elige a estas personas que al final nos están saturando todo el tiempo con esa convocatoria permanente a interactuar? Aún ahora a través de Instagram, para pensar la filosofía. ¿Y qué es lo que a nosotros mismos nos lleva todo el tiempo a provocar esa interacción, a buscar esa interacción y aún más a estar esperando, a estar anhelando la satisfacción que nos da la aprobación de esa interacción?
En otras palabras, ¿por qué resulta que pasamos la gran parte de nuestro tiempo productivo, social, emocional, afectivo, siguiendo cada hilo de Twitter en las pantallas, siguiendo cada historia de Instagram, siguiendo cada foto y video en YouTube, mirando cada posteo de Facebook? Y en todo caso, si no quisiéramos hacer eso, y si lo que quisiéramos fuera, en cambio, expresar nuestra más absoluta negatividad, ¿por qué no sabemos cómo hacerlo? Y si lo hiciéramos, aún si sin saber cómo intentáramos hacerlo, ¿por qué de inmediato siempre solemos ser acusados o nos sentimos incluso nosotros mismos como si estuviésemos actuando de una manera disfuncional? Bueno, estas son un poco las ideas centrales que pueden llevar a cualquiera de ustedes, que me han llevado a mí y seguramente seguirán llevando cada vez más en estos años, a preguntarse acerca de qué es el pensamiento crítico de Byung-Chul Han. Es en esta área de este malestar extraño que surge donde se supone que no debería haberlo, ¿no? En los entornos digitales, en las redes sociales. Es ahí donde la obra de Han encontró su lugar y es ahí donde aún si uno no sabe de filosofía, no se interesa, no conoce la gran historia de la filosofía, Byung-Chul Han resulta ser muy inteligente y muy astuto y muy crítico para transformar aquello que él sí sabe en algo a lo cual todos más o menos podamos acceder para tratar de entender un poco mejor de dónde viene y qué significa ese malestar. Esos malestares, que a veces son muy fugaces y que también casi siempre son bastante inquietantes, son los que nos convocan entonces alrededor del pensamiento del filósofo Byung-Chul Han. Un pensamiento que, como decíamos, ahora, rodeados de pantallas, parece que pusiera con sus ideas y con sus percepciones mejores palabras a esta sensación incómoda que nos provoca el discurso siempre homogéneo del bienestar, el discurso que tiene Silicon Valley acerca de lo que se supone que es bueno y que nos ofrecen las redes todo el tiempo que pasamos conectados, pensando ahora en todo ese tiempo que es casi el tiempo entero de nuestra vida social, un tiempo en el cual estamos atrapados porque ahora literalmente durante la pandemia es peligroso salir o no tenemos permitido trabajar afuera por razones sanitarias completamente lógicas por otro lado. Ahora bien, si eso que se supone que debería causarnos bienestar, ¿no? Si las redes que dice Silicon Valley están hechas para que podamos enfrentar el mundo con mayor positividad, si eso nos produce un malestar, un agobio, ¿en qué punto las ideas de Byung-Chul Han nos permiten entender mejor por qué? Ahí es donde Byung-Chul Han va a empezar a discutir de qué se trata este mundo que nos permite, mejor dicho, que nos impide ser negativos, que impide la negatividad. Mundos hechos de redes donde aquello que se sale de lo que el discurso de Silicon Valley dice o dicta, enseguida es señalado como anormal, como inadaptado, como agresivo. Y ahí es donde uno se podría permitir empezar a dudar acerca de esta supuesta positividad permanente, ¿no? Que se nos presenta como si fuese pura y genuina. ¿Qué pasa si esa positividad en realidad no fuera ni tan pura ni genuina como dice ser? Vayamos entonces un poco a la pregunta de hoy, la pregunta acerca de qué es lo que las redes sociales quieren de nosotros. Y por cuestiones, digamos, dramáticas, eliminemos el suspenso. ¿Qué es lo que las redes sociales quieren de nosotros? Lo que las redes sociales quieren de nosotros es nuestro tiempo. Y ese es un tiempo que, transformado en un elemento digital, se vuelve siempre un presente permanente, un presente constante, un presente sin pausa, un presente que no tiene pasado y a la vez no tiene futuro. Un presente que, dice Byung-Chul Han, impide el arraigo de toda experiencia. Si a ustedes les interesa leer algún libro particularmente sobre esto, probablemente les suene o puedan ir a buscar un libro de Byung-Chul Han que se llama El aroma del tiempo. Ahí es donde Han analiza esta construcción de un tiempo digital
cuya fluidez hace que no haya ni pasado ni futuro. Vivimos en un presente permanente, ¿no? El presente de las redes, donde todo el tiempo todo se va renovando, donde cada interacción que hacemos se olvida en el momento en que llega la siguiente y eso avanza instante a instante a instante. Ahora, ese tiempo no es en realidad lo que las redes quieren, lo que Silicon Valley quiere. Lo que las redes sociales quieren de nosotros es ese tiempo colmado con datos. Eso es lo que Silicon Valley acumula y vende a razón de un promedio mundial de, por lo menos a nivel global, 2 horas y media por día ante las redes sociales, a una escala de 4.200 millones de usuarios en todo el mundo. Por supuesto, se incluye cuentas y usuarios que no son solamente personas de carne y hueso, también son cuentas institucionales, marcas y demás. Cada día, 4.200 millones de usuarios pasan en promedio 2 horas y media ante las redes sociales. Y en Argentina, ese promedio en particular es de 3 horas y 21 minutos diarios en las redes. O sea que, si ustedes están en Argentina y en este momento están mirando esta transmisión forma parte de esas 3 horas con 21 minutos exactamente de promedio diario que los argentinos pasan ante las redes sociales. Es uno de los promedios más altos de la región, dicho sea de paso. Y todo ese tiempo, esas 3 horas y 21 minutos que pasamos ahí, es tiempo que pasamos, es tiempo que transformamos en mirar, en compartir y en producir contenido que no hace otra cosa que capitalizarse en forma de datos. Cada uno de esos segundos, de esas 3 horas y 21 minutos, no son más que segundos que transformamos en datos que les estamos entregando a las empresas de Silicon Valley. Por supuesto, esto no es ningún secreto ni es ninguna revelación, ¿no? Byung-Chul Han no es ingenuo y seguramente ustedes tampoco lo son, y creo que a esta altura de la historia de Internet ya nadie es ingenuo, ya nadie ignora que se trata de un negocio. Pero tal vez lo que sí Han nos obliga a pensar un poco mejor es que, muy bien, Silicon Valley usa nuestros datos que se venden como mercancía para fines publicitarios y también para fines de vigilancia y de control, que es otra gran área de eso que tal vez a ustedes les suene como lo que se llama capitalismo de plataformas. Pero Han va un poco más allá, ¿no? Digamos que la idea de que Silicon Valley hace un enorme negocio con nuestros datos y con nuestro tiempo en las redes sociales es lo que ya sabemos, eso es lo obvio, eso es lo que ya casi nadie, a menos que fuera extremadamente ingenuo, debería ignorar. Pero Han, ¿a dónde va? Han va hacia algo un poco más profundo. Byung-Chul Han dice, y si lo que en realidad las redes quisieran, y si en realidad lo que Silicon Valley buscara fuera no solamente transformar nuestro tiempo en mercancías, sino transformarnos a nosotros mismos en mercancías. Y si el objetivo fuera convertir a las personas en mercancías. Y incluso más, ¿qué pasaría si en realidad esa voluntad de transformarnos en mercancías estuviese perfectamente complementada con nuestra propia voluntad para aceptar esa mercantilización de nuestra existencia psíquica y afectiva, bajo la ilusión habitual de que eso nos va a permitir expresarnos más, comunicarnos más y conocer más el mundo con más libertad? Ahí empieza la pregunta crítica de Byung-Chul Han. Y ahí es donde empieza un poco a articularse el pensamiento filosófico de Han. Ya no se trata de cómo nosotros vendemos nuestro tiempo a las redes, un tiempo que se carga de mercancía de datos que se venden a las empresas como publicidad y como vigilancia. Eso es el discurso común, ese es el lugar casi común de lo que se sabe sobre las redes sociales. La verdadera pregunta es si al hacer eso nosotros nos transformamos también en mercancía. Y ahí es donde esta actitud digital compulsiva que solemos tener, eso que nos obliga permanentemente a la atención en las redes, al diálogo, a la interacción siempre permanente, ¿acaso no se estaría olvidando, dice Byung-Chul Han, de que también existe, a pesar de este deseo de positividad permanente, también existe un deseo, una necesidad de antagonizar?
¿por qué las redes se olvidan? ¿Por qué las redes sociales omiten nuestra necesidad humana de antagonizar? Aún así, si uno en las redes, como decíamos, si uno quisiera expresar ese antagonismo, si uno quisiera volcar ahí sus críticas e incluso su agresividad, enseguida eso suele catalogarse, suele subrayarse como maldad. En otras palabras, dice Han, la negatividad, entendida como la posibilidad de confrontar aquello dado de manera siempre afirmativa como positividad, es estigmatizada, ¿no? La negatividad que le interesa a Han es aquella que abre la posibilidad de discutir, de enfrentar, de contrastar lo positivo. Siempre que aparece la negatividad, siempre que aparece ese impulso negativo, enseguida es estigmatizado, enseguida es marcado como algo ajeno, algo que viene de afuera del modo de vida online que deberíamos desear o que deberíamos vivir. Como si algo viniera, algo ajeno viniera a desvirtuar lo que debería ser virtuoso. Y ahí es donde entonces aquel que tiene este malestar, ¿no? Este primer principio de negatividad, que es este malestar que uno siente a veces por este cansancio, este agobio, esta pregunta de por qué tanto tiempo conectado a la pantalla, ahí es donde siempre Silicon Valley va a ponernos sus normas, sus reglas para marcar como sospechoso, incluso como enfermo, como patológico, ¿no? Como algo dañino, ¿no? La idea de maldad quiere decir que no solamente es alguien malo por la actitud, sino que cualquier idea, casi siempre cualquier idea negativa, cualquier idea crítica, cualquier comentario que contraste aquello que yo afirmo como positivo, enseguida se considera algo dañino, ¿no? Algo sospechoso, algo enfermizo, algo que debería ser siempre tildado de raro, porque viene a perturbar lo que debería ser imperturbable y vuelve a desarmonizar lo que se nos dice que debería ser siempre armonioso. Acá, dice Han, esta es la manera, este es el mecanismo, ¿no? Al atrofiar nuestra posibilidad de poner en acción nuestra negatividad, al atrofiar nuestra necesidad de antagonizar, de contrastar, de discutir, ahí, dice Han, es donde la lógica del capital se convierte en un principio sobredeterminante de la totalidad social. Lo voy a repetir de nuevo porque suena medio extraño. Ahí, donde se atrofia la negatividad, donde solamente se nos obliga a vivir en un mundo de positividad, de pulgares arriba, de corazoncitos y caras sonrientes, ahí donde no hay espacio para lo negativo, ahí es donde la lógica del capital se convierte en el principio sobredeterminante de la totalidad social. Ahí es donde ya no solamente vendemos nuestro tiempo y nuestros contenidos, también vendemos nuestra propia subjetividad, dice Han, ¿no? Nuestra propia psiquis, nuestra propia forma de ser y estar en el mundo. Ahí es donde entonces el discurso positivo, en tanto parecería sobreadaptarnos para comportarnos como mercancías, como si estuviésemos siempre en un supermercado, donde tenemos que estar ante el otro exhibido de una manera transparente, óptima y siempre atractiva, en el sentido más banal de esa atracción, ¿no? En el sentido de aquello que no provoca ningún malestar. Ahí es donde se empieza a reformular aquello que tiene que ver con nuestro modo de ser, nuestro modo de sentir, nuestro modo de trabajar y nuestro modo de desear. Todos temas que vamos a ir conversando en cada una de nuestras 4 reuniones. Ahí, dice Han, ahí es donde Silicon Valley nos va a hablar donde Silicon Valley nos habla de mayor comunicación, de mayor tolerancia, de mayor trabajo, de mayor comunidad. Ahí es donde Silicon Valley nos dice que las redes sociales están para que nuestras vidas mejoren y se enriquezcan y se complementen y se conecten con otros. Todo lo que es ese discurso de positividad constante hecho de corazones y pulgares en realidad está produciendo, dice Han, va a ser una sensación de opresión, ¿no? Una sensación de opresión que a veces uno siente muy fugazmente como este malestar que uno dice, ¿por qué son las 3 de la mañana y yo estoy scrolleando mi Twitter o mi Instagram mirando qué? ¿Qué estoy mirando? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hago esto? Bueno, Byung-Chul Han va a explicarnos que no es casualidad que eso ocurra y va a explicarnos que al fin y al cabo lo que nos está pasando es que nos convertimos nosotros mismos en una mercancía.
Somos nosotros mismos los que estamos oprimidos para que toda nuestra vida, nuestra forma de entender el trabajo, entender la vida afectiva, la vida social, se convierta en la misma, en un cúmulo de ideas no muy distinto al que tiene cualquier producto en una góndola, ¿no? Que está ahí buscando ser comprado, ser llevado y ya, ¿no? Ser comercializado y ya. ¿Cuál es el problema? Dice Han, que ahí donde nos sobrepasa la positividad, donde nos sobrepasa los pulgares y los corazones, esa opresión del bien va borrando la ira, ¿no? Hace que desaparezca la ira que nos vuelve humanos. Y para Han la ira tiene un valor muy particular, muy valioso. Es un elemento central porque va a ser un poco el motor de la negatividad. Va a ser aquello que va a permitir confrontar la posibilidad que nos ofrecen las redes y ahí empezar a entender. Acá es donde Byul-Chul Han empieza a conectarse un poco con otros pensadores, otros filósofos, que son muy recurrentes en su obra y que si ustedes leyeron cualquiera de sus libros, seguramente reconocerán y también van a ver que se repiten en casi todos estos libros. Hay por lo menos un pensador que en la obra de Byul-Chul Han es constante, es un pensador que él toma esta idea de la negatividad, de la ira. Es Hegel, el gran filósofo alemán, a partir del cual Byul-Chul Han va a entender que las redes sociales impiden el entendimiento. ¿Qué quiere decir que las redes sociales impiden el entendimiento? Quiere decir que las redes sociales, con su avalancha de positividad, terminan anulando toda posibilidad de negatividad. Y si en su enfrentamiento con lo negativo, lo positivo termina ocupando casi toda nuestra escena psíquica, ¿no? Arrasa con cualquier proceso dialéctico, es decir, arrasa con cualquier enfrentamiento entre lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo positivo sin adversario, lo positivo sin roce con nada, lo positivo sin antagonismo posible con nada, no puede producir ningún proceso dialéctico, no puede producir ninguna conciencia de la diferencia, ¿no? No se contrasta con nada. Por lo tanto, dice Hans, siguiendo un poco a Hegel, ahí donde lo positivo no se contrasta con lo negativo, ahí donde lo que está dado como prejuicio, como saber anterior, no se puede contrastar con el criterio propio, no hay entendimiento. Por lo tanto, donde no hay entendimiento, funcionan, ¿no?, con total tranquilidad las redes sociales. Y ahí es donde Han insiste, a través de Hegel, en la importancia fundamental de la negatividad. Sin negatividad, sin dialéctica, sin pensamiento dialéctico, sin contraste, sin antagonismo, no hay pensamiento. Sin antagonismo, sin negatividad, solamente, dice Han, nos queda la inercia positiva del rendimiento. Ahora bien, Byul-Chul Han habla acerca del entendimiento, pero podríamos preguntarnos, ¿el entendimiento de qué? ¿Qué es lo que se supone que deberíamos entender? Bueno, al principio, dice Han, lo que deberíamos entender es qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente deseamos, qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra libertad. Por supuesto, estamos hablando de un entendimiento al menos consciente, ¿no? Esto no significa un entendimiento profundo de lo más inconsciente de nuestros deseos, porque eso sería otro problema. Pero Han dice, por lo menos si pudiésemos contrastar con nuestro propio pensamiento negativo aquello positivo dado, podríamos tal vez entender un poco mejor de dónde viene esta sensación de malestar, ¿no?, que de repente, muy fugazmente, nos atraviesa cuando pasamos nuestro tiempo una y otra vez en las redes sociales. Entonces ahí es donde Han dice que al eliminar la negatividad, esa negatividad que se estigmatiza bajo las normas de uso o no, normas de uso que uno acepta cuando participa de cualquier red, ya sea que uno participe en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier lado, uno sabe que antes de poder publicar y ver y compartir, tiene que aceptar una serie de normas de uso. O que se estigmatizan también como discurso de odio, es también una categoría muy común, aquello que desentona, aquello que contrasta, aquello que quiere discutir, enseguida es, ¿no?, marcado como parte de un discurso de odio que debe ser censurado y erradicado sin mayor discusión. Cuando se elimina la negatividad bajo cualquiera de estas formas, lo que vamos a tener ahí es individuos que son incapaces de tratar con aquello que los confronta.
Donde no hay pensamiento, tampoco hay una tolerancia real. Donde no hay pensamiento, no puede haber nunca una tolerancia real. Y de ahí, precisamente, que todo lo que nos resulta incómodo en las redes sociales termine siendo siempre bloqueado, silenciado, borrado o cancelado. Es muy interesante que a veces la afirmación de que uno de que uno ha cancelado, borrado, silenciado o dejado de seguir a aquello que nos incomoda, a aquello que nos molesta. A veces en las redes incluso se ve que se celebra como si fuese un motivo de orgullo. Cuando en realidad lo que está pasando ahí es la aceptación bastante triste de que uno no tiene los, digamos, anticuerpos intelectuales mínimos para sostener ese enfrentamiento con el otro. Enfrentamiento que no quiere decir una batalla violenta con el otro, sino que quiere decir simplemente la posibilidad de que el otro contraste con lo que yo pienso, ¿no? Que el otro tenga una idea distinta a la mía, aun si la expresa de una manera agresiva, ¿no? Las redes, en su saturación de lo positivo, nos impiden poder tratar con el otro, ¿no? Dice Han, no tenemos una respuesta inmunológica para la negatividad, simplemente no la toleramos. Y como no la podemos tolerar, la bloqueamos, la silenciamos, la borramos o, como se suele decir ahora a gran escala, la cancelamos. ¿Es una virtud hacer eso? ¿Es una virtud para orgullecerse, cancelar aquello que nos incomoda, silenciarlo, borrarlo, hacerlo desaparecer, cancelarlo? En cierta forma lo es, siempre y cuando que uno piense que al aceptarlo de esa forma, al aceptar orgulloso que uno no tolera al otro, no está más que aceptando que su lugar es el de la mercancía. En el mundo de las mercancías, lo inalterable, aquello que no pueda ser afectado por lo otro, sí es un verdadero deseo, sí es una verdadera meta. Es la lógica del neoliberalismo la que actúa así, ¿no? Aquello que interrumpe un poco la circulación de las mercancías, aquello que interrumpe un poco la fluidez de cierta moda, de cierto flow de datos, de cierto consumo, de cierta tendencia, aquello que viene a funcionar como disruptivo, eso sí es el enemigo, eso sí es un adversario de los negocios. Entonces dice Byung-Chul Han que lo último que el mercado quiere, finalmente, es antagonismo. Y acá entonces podemos empezar a entender un poco mejor qué es lo que las redes sociales quieren de nosotros. No es solamente nuestro tiempo y nuestros datos, es también transformarnos a nosotros mismos en mercancías que tengan el mismo rechazo absoluto, casi incuestionado, a la posibilidad de antagonizar, a la posibilidad de entender que hay otros que tal vez no piensan, ni sienten, ni se expresan, ni quieren lo mismo que nosotros. Acá es donde Byung-Chul Han, en un libro que se llama En el enjambre, va a hablar acerca de las redes como aquello que funciona como medio del afecto, ¿no? Byung-Chul Han va a decir las redes sociales no son más que medios del afecto. ¿Y qué significa que sean medios del afecto? Significa que el único parámetro en las redes sociales, sean cuales fueren, que ustedes tengan en mente o usen o vayan a usar, el único parámetro para poder ser un interlocutor válido, la única demanda para poder participar ahí, es contar lo que sentimos. De ahí la cuestión del medio del afecto. Es un medio en el cual expresamos lo que sentimos. Expresamos afectos. Y acá lo que le interesa a Han es que el afecto hay que pensarlo como aquello que es inmediato, aquello que es irreflexivo, aquello que traza una línea horizontal entre todos por igual, ¿no? No importa que haya ricos o pobres, no importa que haya idiotas e inteligentes, no importa que haya personas genuinas y oportunistas. Si lo que vamos a comunicar es afecto, todos sentimos afecto y el afecto no tiene forma de ser jerarquizado, nos iguala a todos. Es una línea horizontal de igualdad afectiva. No puede jerarquizarse porque ahí no hay nada de lo pensable que se pueda jerarquizar. Las ideas sí se pueden jerarquizar. El pensamiento reflexivo sí se puede jerarquizar. Hay ideas buenas y malas, hay ideas tontas e ideas inteligentes. Los afectos no, ¿no? Lo afectivo no se puede jerarquizar. Es muy interesante que a veces en el afán por interactuar, en el afán por participar, en el afán por tener la aprobación, incluso uno puede ver todo el tiempo, seguramente ustedes también lo verán,
cómo se expresan afectos que incluso se puede ya percibir la incomodidad del que los está expresando, del que los está escribiendo o mostrando. Y ahora tal vez con la pandemia eso es mucho más evidente. Personas que usan las redes para comunicar que tal o cual pariente murió. Y siempre está esta paradoja en la cual la única respuesta que podemos dar es poner nuestro corazoncito, ¿no? O un pulgar arriba. Y siempre es raro que ante la muerte uno responda, ¿no? Ante lo que se supone que es la pena del otro, uno conteste con un corazón. ¿Qué quiere decir que si alguien expresa el dolor por la muerte, mi única respuesta sea un corazón? Ahí, creo que ese es otro ejemplo mucho más cotidiano de esta cierta sensación de malestar. No sé ustedes, pero yo por lo menos cuando alguien dice que murió alguien y lo dice apenado y mi única respuesta es poner un corazón, siento algo extraño, ¿no? No sé si esa es la respuesta que el otro está esperando. Y aún así lo está poniendo porque está esperando una interacción, ¿no? No importa qué, importa que sea un afecto que yo pueda comunicar, ¿no? Que me valide como interlocutor en esas redes. Ahí, dice Han, es donde lo afectivo entonces nos va a dar una apariencia de igualdad. Y esta apariencia de igualdad en la cual todos valemos lo mismo porque todos expresamos afectos en las redes sociales, no expresamos otra cosa que eso, sino afecto, aquello que nos molesta, aquello que nos gusta, aquello que nos ofende, aquello que nos indigna, sobre todo, ahora vamos a hablar un poco más de eso. Ahí, dice Han, esta idea de desjerarquizar la participación a través del horizonte común de lo afectivo, nos va a dar una falsa apariencia, una falsa sensación de igualdad. Y va a decir Han, es otro mecanismo clave, porque ahí las redes no solamente pueden explotarnos, no solamente pueden ponernos a producir contenido con datos y demás, sino que también nos pueden controlar. Y nos pueden controlar políticamente. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Va a decir Han en un libro que se llama En el enjambre, no importa que las afecciones que vamos a volcar a las redes, que estamos volcando a las redes, tengan una apariencia política. No importa si aquello que nos molesta tiene que ver con lo político, ¿no? Incluso si uno piensa, por ejemplo, en esta categoría ya no tan nueva de cibermilitancia. Aún si esto aparenta ser político, aún si esto se presenta como si fuese algo del orden de la reflexión política, en realidad, dice Han, mientras empiece y termine en las redes, es políticamente neutral. Mientras empiece y termine en las redes, ese malestar, esa consigna, ese reclamo es absolutamente neutral en términos políticos. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde Byung-Chul Han va a concentrarse, por ejemplo, en el fenómeno de la indignación. La indignación, va a decir Byung-Chul Han, es la fuerza catártica más exitosa en las redes. Es aquello que mejor y más rápido sublima los malestares colectivos. ¿Y por qué lo sublima? ¿Por qué la indignación sublima el malestar colectivo? Porque la indignación nunca provoca que eso que es la causa de la indignación trascienda hacia algún espacio institucional, hacia algún espacio político que pudiera incidir en sus verdaderas causas. La indignación es una especie de, entonces, proceso de catarsis en el cual nos quejamos de algo, incluso político, no solamente de que llueve, hace frío, hay que usar barbijo, no puedo salir, tengo que salir, lo que pago, lo que no pago y demás, ¿no? O lo que pasa en mi vida personal incluso. No importa de qué me queje. Aún si lo que yo estoy usando como motivo afectivo de queja, ¿no? De reclamo, de indignación, termina en las redes, eso, dice Han, quiere decir que eso está neutralizado. Quiere decir que empieza y termina ahí, en las redes sociales. Ahí es muy interesante pensar, por ejemplo, cómo está esta ilusión, así como está la ilusión de la igualdad, ¿no? Construida sobre la base de que todos comunicamos afectos y eso nos hace iguales a todos. También está la ilusión del compromiso político en las redes sociales. Ilusión que se presenta en estos términos, ¿no? De aquello que es finalmente improductivo, aquello que es inerte en términos realmente políticos institucionales, bajo la forma de procesos de militancia que tienen que ver con imponer tal o cual hashtag, ¿no? Usemos tal hashtag para esto, como si eso validara
un reclamo que después fuera a transformarse en algo políticamente, institucionalmente adecuado, ¿no? Algo que tuviese que hacerse cumplir después. Y después también hay plataformas que directamente explotan esta posibilidad de catarsis, como ¿no? Una que sigue todavía funcionando es change.org. No debe haber día que ustedes pasen por Facebook donde no haya alguien, incluso mucha gente, ¿no? Y muy en serio, haciendo algún change.org para detener el incendio del Amazonas, para detener la pobreza, para controlar la supervivencia de los osos panda, para que los pobres tengan comida, para que... Incluso creo que hubo un change.org para reconstruir la Catedral de Notre Dame cuando se incendió el otro año. ¿Y qué es change.org? Nada, es solamente una plataforma que reúne firmas de gente que está de acuerdo en algo. ¿Cambia la realidad que todos estemos de acuerdo en algo? No. En la medida en que no podamos vehiculizar eso institucionalmente y políticamente, no. Simplemente nos saca las ganas de decir que estamos de acuerdo en algo. Casi siempre es bueno, ¿no? Y que no merece mayor discusión. Ese es un buen ejemplo de cómo lo que aún aparenta ser política, lo que aún aparenta ser compromiso, lo que aún es incluso una empatía genuina por lo que le pasa al otro o al mundo, cuando empieza y termina en las redes, dice Han, no sirve de nada, no pasa nada, está neutralizado, es pura catarsis, es indignación que termina cuando vuelve la ola de indignación siguiente. En síntesis, entonces, nadie le reclama nada concreto a nadie al indignarse. De forma tal que lo único que queda es un motivo de indignación que se va a reemplazar por otro para dar por terminada la queja e iniciar otra. Otra que a veces, dice Han, llega a la escala de lo que él llama las shitstorms, que así como suena quiere decir eso, tormentas de mierda, ¿no? Las shitstorms son estos procesos en los cuales casi siempre ahora vienen como prefacio inmediato de una cancelación, ¿no? Todos nos ponemos de acuerdo en que algo nos indigna y nuestra indignación debería ser suficiente para destruirlo, ¿no? Por lo menos para borrarlo de las redes. Piensen que para muchos ser borrado de las redes quiere decir, y tal vez ahora en pandemia mucho más, ser borrado literalmente del mundo. Pero eso tampoco resuelve nada, ¿no? Eso en términos políticos, dice Han, las shitstorms, por más justas que parezcan, y casi siempre son más bien ridículas antes que justas, no resuelven nada, ¿no? Son pura catarsis, les falta la ira, dice Han. La indignación no vale nada porque le falta la épica de la ira, ¿no? La épica del enojo. Es el odio lo que realmente puede movilizar un verdadero cambio. Si la indignación, dice Han, es pura autoafirmación, la ira sí es negatividad, ¿no? Indignación autoafirmativa quiere decir que nos reunimos para decir que todos estamos de acuerdo en que Byung-Chul Han es el filósofo más importante del siglo XXI. Muy bien, entonces nos aplaudimos entre nosotros porque estamos de acuerdo todos en lo mismo y coincidimos todos en lo mismo. Ahora bien, eso no valida ni convierte a nada en nadie. El asunto es cómo la ira, cómo la discusión, cómo la negatividad, y entonces ahí Han insiste con esta idea de la épica de la ira, la negatividad, eso sí, dice Han, puede provocar un cambio en el mundo, ¿no? Es la ira la que finalmente hace que la gente deje la pantalla a un costado y vaya a reclamar, salga a la calle o salga donde tenga que ir para que ese cambio se transforme en algo concreto. De esta manera, va a decir Byung-Chul Han, lo que podemos ver en acción es el modo en el que finalmente funciona el poder contemporáneo, el poder que realmente nos controla. Y ese poder, va a decir Han, en un libro que se llama Sobre el poder, es un poder que se basa fundamentalmente en la reafirmación constante de nuestro propio narcisismo. Un narcisismo que se va a expresar como la exhibición permanente de afectos y sensaciones diseñadas siempre para agradar. Con lo cual lo que vamos a tener es un sistema de poder, va a decir Han, que bajo la ilusión de libertad creativa, libertad política, libertad expresiva, etcétera, libertad sexual, etcétera, 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 no hace más que someternos una y otra vez a un modelo de subjetivación mercantil, ¿no? Nosotros de repente pensamos y sentimos de una forma no muy distinta a la que lo haría cualquier otro producto, ¿no? Cualquier otra mercancía. Somos incapaces de afrontar los verdaderos conflictos, ¿no? Los auténticos conflictos de nuestra vida.
igual que cualquier producto, ¿no? Los productos solamente están ahí para ser atractivos y pasados de mano en mano, comercializados. No confrontan con nada, ¿no? Y su peor adversario es la confrontación. El peor adversario de un producto es aquel que dice que esto no me gusta, que esto no funciona, que esto no es lo que la etiqueta decía que era. Eh, con lo cual somos, dice Han, finalmente nos convertimos en eso, ¿no? Personas que están todo el tiempo transformando su narcisismo en la única forma de defensa ante un mundo que solamente nos da positividad, con lo cual atrofia nuestra capacidad de interactuar con otros, nos transforma en una mercancía que lo único que hace es producir datos, lo cual nos condiciona para seguir produciendo cada vez más datos y cada vez comportarnos como una mercancía, cada vez más, va a decir Han, pensando en Heidegger, transformada en puro ente. A esto vamos a llegar un poquito más adelante. Entonces, ahí es donde Byung-Chul Han va a recordarnos que en este aparente mundo ideal de diálogo y de comunicación, que es el mundo que nos comunica, que nos promete todo el tiempo Silicon Valley, ¿no? Si uno se fija cuáles son los preceptos de Facebook, de Amazon, de Twitter, de Instagram y demás, de TikTok, todas las redes que se les ocurran, de WhatsApp también. Todos los principios de esas redes, si uno se fija en las declaraciones de principios o escucha una entrevista a Mark Zuckerberg, o como el año pasado habrán visto que todos estos CEOs de Silicon Valley fueron llamados a declarar al Congreso de Estados Unidos por prácticas monopólicas. Y ahí, cuando se les obligó a revelar un poco a qué es a lo que realmente se dedican, todos coincidieron en que sus plataformas están diseñadas para mejorar el mundo, ¿no? Para comunicar mejor, para intercambiar mejor, para que la oferta se comunique mejor con la demanda, para que la persona que está lejos se comunique mejor con la persona que querría tener cerca, para que las personas conozcan a otras personas, ¿no? El discurso siempre es este discurso de diálogo y comunicación virtuosa y permanente. Pero en realidad, dice Han, ese mundo siempre está omitiendo la posibilidad de la discrepancia. Eso es un mundo donde no se puede discrepar. Es un mundo de la pura positividad. Y ese mundo, dice Han, nos va a terminar convirtiendo en autómatas positivos. ¿Y qué significa ser un autómata positivo? Dice Han. Quiere decir que se nos transforma en personas obligadas a agradar y en todo caso a tragarnos o reprimir cualquier necesidad de antagonizar, ¿no? No podemos tolerar el conflicto porque no lo podemos entender finalmente. Y respecto a este régimen de poder, este poder neoliberal, va a decir Han, con su centro neurálgico en Silicon Valley, por supuesto un centro neurálgico en Silicon Valley quiere decir que ahí es donde se piensa, ¿no? Pero las redes sociales se usan en todo el mundo. Y a propósito de esto, Byung-Chul Han decía en un artículo que se publicó hace unas pocas semanas, que uno podría objetar, muy bien, está bien, tal vez nuestro uso de las redes sociales no es tan intenso, nuestra dependencia de Internet, ¿no? De las redes sociales que están en Internet para vivir, no es comparable tal vez al mismo que uno puede experimentar en una ciudad europea o en Estados Unidos, ¿no? En el sentido de que nuestra vida, la tecnificación digital de nuestra vida no está tan avanzada como en otros lados. Es una objeción razonable si uno considera cuáles son los límites de infraestructura y los límites sociales y culturales y económicos de un país como el que estamos ahora, Argentina. Pero la respuesta de Han es que no importa, porque el mecanismo narcisista, aun si tiene sus centros reales de poder en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Sus centros donde realmente eso se piensa y se fabrica y se construye y se propaga, aún su propagación a países del tercer mundo, ¿no? Es igual de exitosa a través de las redes sociales que fomentan el narcisismo, ¿no? Un narcisismo que es, al fin y al cabo, el motor por el cual uno, aunque no disponga de los instrumentos o de las herramientas que podría tener alguien en otro país, aún así la ilusión de vanidad, la ilusión narcisista es la misma que en cualquier lado. Con lo cual la ideología de Silicon Valley, esta ideología de la positividad, vamos a ver la próxima vez, esta ideología de la idea de que uno se puede explotar a uno mismo como para realizarse, ¿no? Lo que se llama el emprendedurismo, ¿no? Aquello que tiene que fracasar solo fracasa porque los otros no han puesto la suficiente voluntad para que triunfe, con lo cual lo único que hace falta es
convencerse de actuar como si nosotros sí pudiéramos hacerlo. Todas estas ideas se propagan por igual en todo el mundo, ¿no? A razón de, como decíamos, 4.200 millones de usuarios en todo el planeta. Entonces, para volver a pensar un poco en esta idea del poder, Han va a pensar en dos filósofos que conviene tener en mente porque son, digamos, columnas vertebrales de su pensamiento. El primero, decíamos, es Hegel, y el segundo, otro filósofo también alemán, que para Han es muy importante, es Carl Schmitt, un filósofo alemán del principio del siglo XX, cuya idea acerca del poder le sirve a Han para poder iluminar un poco mejor, para poder explicarnos, mejor dicho, un poco mejor, quiénes son esos que funcionan hoy por hoy como los auténticos soberanos de nuestra era. Es decir, aquellos que tienen realmente el poder para intervenir sobre estas supuestas reglas de convivencia que todos se supone que aceptamos para participar de las redes. Y al intervenir, dice Han, siguiendo las ideas de Schmitt sobre el poder, no hacen más que desnudar un auténtico estado de excepción. ¿Qué quiere decir eso? Ese estado de excepción es lo que demuestra dónde está y cómo funciona el poder real, ¿no? Son auténticos soberanos de nuestra era, son auténticos soberanos de las redes sociales, quienes se pueden salir de las normas, quienes pueden saltear por encima de esta idea de igualdad afectiva que se nos propone como el único modo de interacción. Y un ejemplo muy inmediato de esto es lo que pasó hace ya unos meses con Donald Trump, cuando todavía era presidente de Estados Unidos, y como recordarán, o si no recuerdan pueden ver y ver que no les miento, Twitter lo expulsó de la plataforma, ¿no? Twitter dio de baja su cuenta en Twitter, en la plataforma. O sea que Donald Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, dejó de tener su cuenta de Twitter como una zona para comunicarse con sus electores, comunicarse con sus adversarios y demás. Esto es interesante porque en realidad va a decirnos Han, lo que nos permite pensar es que finalmente, ¿no?, cuando un poder superior al que se dice que es el único poder, que es el de los afectos, interviene y discrecionalmente saca a alguien, ¿no?, borra a alguien de donde está, ¿no? Si sacamos incluso al presidente de Estados Unidos de Twitter, ¿no? Y acá hay que pensar en lo que implica que un poder privado, ¿no?, un accionista, un CEO de una empresa privada, tenga finalmente más poder que un presidente, les guste o no a los ciudadanos que viven en su país, votado democráticamente, ¿no? Ahí es donde está el síntoma de lo que es el verdadero poder, cómo finalmente el capital privado puede intervenir con más fuerza sobre lo público que los propios funcionarios públicos. Ahí, dice Han, es donde se puede develar también otra ilusión más, una ilusión que se repite en todos lados todo el tiempo, y es que las redes sociales son el nuevo espacio hipotético del debate público. Si uno cree, ¿no?, que Twitter, que Facebook, que TikTok, que la red que se les ocurra es el espacio de discusión pública, el nuevo espacio de discusión pública, bueno, ahí está siendo ya víctima, diría Han, de esta subjetivación mercantil de la totalidad de la vida social, ¿no? Creemos que el espacio privado de las redes es el espacio público. Y por supuesto no lo es, ¿no? No lo es aún si naturalizamos que lo es. No lo es aún si se nos dice todo el tiempo y actuamos y otros actúan como si fuera, ¿no? El espacio de las redes sociales no es el espacio público, es un espacio privado. Y es un espacio privado donde solamente se hacen dos cosas: negocios y vigilancia. Y ahí no hay ninguna garantía democrática. Aquel que crea que las redes sociales son el espacio del debate público está olvidando que ahí no corre ninguna garantía institucional, ninguna garantía democrática, ninguna garantía pública de que eso es así. Y el mejor ejemplo es lo que el propio Twitter hizo hace unos meses cuando
sacó de este hipotético espacio público, de debate público, nada menos que a el presidente de Estados Unidos. Insisto, no se trata de que a uno le guste o no le guste Trump, se trata de cómo eso es un excelente ejemplo de cómo el poder privado hoy tiene más incidencia en nuestra realidad que los poderes públicos, ¿no? Trump, les guste o no, fue votado en su país de una manera libre y democrática. Para Twitter eso no es motivo necesario ni suficiente para no eliminarlo, no cancelarlo si considera que es bueno para su negocio. Con lo cual, ahí donde uno piensa que el espacio público de las redes es el lugar donde se discute la cosa pública, en realidad lo que uno va a encontrarse es lo único que uno se encuentra ahora, cuando uno tal vez con demasiada ingenuidad decide creer eso. Y es que lo que domina ese sentido, ese espacio público, ese espacio de debate de la cosa pública, no es más que el sentido común del mercado, ya sea en su versión liberal progresista o en su versión liberal derechista, no es nada más que el sentido común del mercado. Un sentido común del mercado que en las redes sociales está casi siempre arbitrado por los influencers. ¿Y qué son los influencers? Si uno sigue un poco las ideas de Byung-Chul Han, no serían más que los mejores empleados de esta lógica de la subjetivación neoliberal. Son aquellos que, como podemos ver, le ceden todo el tiempo y toda su existencia a las redes sociales. Con lo cual, ¿no?, la advertencia sería cuidado con pensar, aun si nosotros llamamos a nuestra expresión de afecto cibermilitancia, cuidado con confundir el espacio de las redes con un espacio público. Porque lo único que vamos a tener ahí son influencers vendiéndonos cosas, ¿no? Bajo la ilusión de que estamos debatiendo lo público, ¿no? Y eso no es así. Lo único que son los influencers son nada más que los perfectos empleados del sistema, ¿no? Son aquellos que más y mejor entendieron y se prestan a actuar como mercancías dentro de una lógica que pretende que todos actúen y dejen de pensar como mercancías, ¿no?, donde no haya entendimiento. Y el otro gran filósofo, y con esto terminamos y podemos pasar a algunas preguntas que pueden hacer ahí abajo, y yo trataré de contestar, preguntas o comentarios, por supuesto, todos bienvenidos. El otro gran filósofo, ¿no?, la otra gran columna vertebral del pensamiento de Byung-Chul Han, es otro filósofo alemán, que es Martin Heidegger. Así que tenemos a Hegel, a Carl Schmitt y a Martin Heidegger. Martin Heidegger y Carl Schmitt comparten cierta historia que seguramente alguien va a señalar después en los comentarios, lo cual le añade un poco de color al pensamiento contemporáneo de Byung-Chul Han. ¿Por qué podemos decir que Byung-Chul Han es un discípulo directo del pensamiento de Martin Heidegger, ¿no?, filósofo alemán de mitad del siglo XX, cuyas ideas lo transformaron en lo que hasta hoy es considerado el filósofo más importante del siglo pasado, según muchos otros. Han es un discípulo directo de Heidegger, en el sentido de que él, ahora, en el entorno digital, en el entorno de las redes sociales, está rehabilitando la confrontación que ya en su momento Martin Heidegger estableció entre la metafísica, entre lo que él llamaba la pregunta por el ser, y la cuestión de la técnica, ¿no?, que ya en la época de Heidegger, ya incluso en los años 50 del siglo pasado, él ya describía con la palabra cibernética. Esa confrontación metafísica, ¿no?, entre la metafísica y la técnica, entre la cuestión de la técnica y la pregunta por el ser, esa confrontación, dice Han, es la que hoy podemos ver otra vez desplegada, ¿no?, sobre el mundo y sobre el hombre, a una escala mucho más grande de lo que habíamos visto, de lo que el propio Heidegger había visto hasta sus años en el siglo XX, donde, por supuesto, el enfrentamiento está planteado de esta manera, ¿no? Es finalmente la técnica, es finalmente aquello que funciona bajo
la ciencia, ¿no? Pensemos siempre que Internet, las redes sociales, los datos, los algoritmos, la minería de datos, el Big Data, no son más que elementos técnicos, ¿no? Quiere decir elementos que surgen de un pensamiento científico, pero que están puestos a funcionar de acuerdo a un determinado plan económico también. Eso dice Han, ha superado, ¿no?, como nunca antes lo que Heidegger ya anticipaba en su época, que es la pregunta por el ser, ¿no? Por eso que Han dice, vivimos hoy una época post-metafísica, una época post-política. ¿Qué quiere decir eso? Que para Byung-Chul Han, si no hay entendimiento, si no hay negatividad, si no podemos saber quiénes somos ni qué queremos, bueno, es muy difícil que pueda haber un pensamiento metafísico, ¿no? Más bien nos quedamos satisfechos con nuestro narcisismo, nuestros corazones y nuestros pulgares y ya, ¿no? Interactuando todo el tiempo con personas que nos dicen que somos geniales y nos celebran todas nuestras pavadas. Ahí, dice Han, es donde uno puede ver a la escala planetaria de lo que es Internet, a la escala planetaria de lo que son las redes sociales, un despliegue de lo técnico sobre el mundo y sobre el hombre que los reduce de una forma existencial a el puro cálculo eficiente, ¿no? ¿Y qué quiere decir que que el mundo y nosotros somos puro cálculo eficiente? Básicamente que llevamos adelante nuestras vidas como autómatas, ¿no? Es decir, no tenemos ningún fundamento, ningún valor profundo. No hay ninguna pregunta en términos heideggerianos acerca del ser. Ahí es donde también, siguiendo a Heidegger, podríamos decir, si no podemos tener ninguna pregunta por el ser, ¿no?, si no podemos tener metafísica, finalmente somos puro ente, ¿no? Somos la pura cosa, un eslabón más, ¿no?, un eslabón humano más, en una enorme maquinaria de eficiencia tecnocrática, ¿no? Somos, al fin y al cabo, un eslabón más de las redes sociales, y no mucho más, ¿no? Y por supuesto, la gratificación narcisista de esa participación, de esa interacción, no es poca cosa y es muy seductora. Y muchos se sienten incluidos, y se sienten que tienen amigos, y se sienten que tienen contactos y que conocen y que participan. Pero cuidado, porque siempre llega el momento en el cual, a la larga, porque es inevitable, porque es humano, surge la necesidad de antagonizar, surge la necesidad del conflicto. Y si no tenemos conflicto, no vamos a tener entendimiento. Y si no tenemos entendimiento, finalmente perdemos aquello que nos hace humanos. Tal vez, entonces, siguiendo un poco a Hegel, para ver cómo es el mecanismo de pensamiento dialéctico, cómo lo negativo debería estar ahí para confrontar lo positivo, y ahí entonces podemos preguntarnos a través de Han, ¿por qué es que vivimos en un mundo de redes donde hay una total ausencia de negatividad? Y después, si seguimos a Schmitt, también podemos preguntarnos qué tan cierto es este supuesto poder igualitario, este poder en el cual todos nos expresamos por igual en un mundo de afectos, que finalmente de repente puede ser interrumpido por los verdaderos soberanos, ¿no?, que están más allá de las reglas y las normas y las convivencias. Y finalmente, cómo a través de Heidegger podemos pensar que lo tecnológico, ¿no?, por supuesto, esta es una mirada, esto no tiene sentido negarlo, para volver a la negatividad, es una mirada absolutamente pesimista, ¿no? Es una mirada pesimista de Byung-Chul Han a través de Heidegger sobre la técnica, que convive, por supuesto, también con ideas opuestas, ¿no?, con ideas mucho más optimistas, si quieren, mucho más, para volver un poco al lenguaje de lo negativo y lo positivo, positivas sobre la técnica, con otros filósofos que iremos nombrando, adversarios, si quieren, intelectuales de Byung-Chul Han, a través de Hegel, de Schmitt y de Heidegger. Finalmente, entonces, es donde tal vez podemos empezar a entender de dónde viene, qué provoca, cómo podemos entender mejor ese pequeño malestar, ¿no?, que a veces, ¿no?, relampaguea nuestra experiencia cotidiana y constante en nuestras, digamos, 3 horas y 21 minutos diarios como argentinos, al menos, ante las redes. Ese malestar, dice Han, que finalmente también se va a transformar en lo que él llama un agotamiento profundo. Es muy interesante cómo al final, aún si uno funciona como un influencer, aún si uno le cede todo su tiempo y su existencia y sus ideas y su ingenio
y su afecto y cada instante de su vida personal lo vuelca a las redes, aún eso, ¿no?, que se supone que retribuye un cierto éxito, aún eso solamente va a provocar un agotamiento profundo, dice Byung-Chul Han. Agotamiento profundo que también es el que nos termina afectando cuando estamos todo el día delante de un Zoom, delante de un Instagram Live, delante de nuestra pantalla, scrolleando los mensajes, los memes, los tweets y las fotos y demás. Ese agotamiento profundo, que es el que probablemente a todos los termina invitando a conocer o que por lo menos suele estimular un poco las antenas cuando aparece el nombre de Byung-Chul Han, es el que hoy más que nunca se percibe porque vivimos ahora con la pandemia, más que nunca, con la cuarentena, más que nunca, atrapados entre pantallas. Ahí es donde de repente empezamos a percibir que nos estamos convirtiendo, diría Han, en mercancías incapaces de expresar incluso nuestro propio malestar. Bueno, esta es un poco la conclusión de nuestro primer encuentro. Como verán, Byung-Chul Han no es precisamente un pensador del optimismo y la alegría, pero la filosofía no se trata de una fiesta, la filosofía es la posibilidad de entender. Así que no se preocupen, la próxima será un poco más entretenido. En todo caso, Han es alguien para entender por qué estamos incómodos, ¿no? No es alguien para animar una fiesta, en todo caso. Bueno, ahora sí, si hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta, tenemos 5 o 10 minutos para que yo, si puedo, las responda, por lo menos como apoderado temporal de las ideas de Byung-Chul Han. Voy a responder en base a su obra, ¿no? Yo soy autor de un libro que se llama Byung-Chul Han y lo político, un libro que salió este año, y ahí en todo caso, así como está la obra de Han, que recomiendo enfáticamente que lean, hay muchas otras obras. En internet está lleno de artículos donde pueden tal vez buscar cuestiones conceptuales o artículos de Han que iluminen un poco más los conceptos. Un poco en base a esto, sí, hay que contestar la primera pregunta. Esto va a quedar grabado. En base a eso voy a ir respondiendo lo que ustedes quieran preguntar durante unos minutos. Hay similitudes con Fisher. Algunas, sí. Hay que pensar una diferencia interesante ahí, que es que donde Byung-Chul Han se lo podría pensar como un pesimista de la tecnología, alguien que piensa en fenómenos como el cansancio y la depresión, Fisher era un verdadero depresivo, ¿no?, al punto de que terminó siendo un suicida. Con lo cual ahí hay, creo que, trayectorias intelectuales distintas, pero también anímicas, que en algún punto se unen y en algún punto también sirven para ver cómo se entiende de manera distinta lo mismo. Bueno, los saludos y los agradezco. En YouTube hay videos, sí, también. Si quieren preguntar es el momento, comentar. Alguien había comentado algo de los influencers. Habría que pensar la figura del influencer. ¿No? Alguien preguntaba si era como el mejor ejemplo de lo que es la mercancía digital. Bueno, sin duda, alguien que vuelca la totalidad de su experiencia y que incluso no solamente vuelca la experiencia, ¿no?, en términos de lo que es su vida, sino que produce eventos únicamente para exponernos en las redes. Es un claro ejemplo de alguien cuya vida ya no le pertenece directamente, ¿no? Directamente es ya se la cedió, ¿no?, le ha cedido su vida a las redes. Por supuesto, no es que lo cedan por amor, también ahí donde estamos hablando de un enorme complejo mercantil es porque también hay una retribución económica, ¿no? Con lo cual eso nos podría llevar a hablar acerca de la mercantilización de lo afectivo, ¿no? Si las redes son medios del afecto y las redes son también plataformas de un capitalismo de plataforma, ¿no?, un capitalismo de venta permanente del tiempo y datos, bueno, esos afectos no son más que mentiras mercantilizadas, ¿no? Con lo cual habría que sospechar bastante de lo que los influencers dicen que los alegra o los apena. ¿Qué pasa con los trolls? ¿Qué pasa con los trolls? Está bien, los trolls tienen su derecho a molestar.
Pretender que en las redes sociales, que en nuestra vida digital no haya quienes de repente perturben, molesten e incluso agredan, sería desnaturalizar la vida real, desnaturalizar la vida social real. No hay un troll en internet que no termine siendo en todo caso preferible a cualquier energúmeno que anda en la vida real. Con lo cual, si la idea es que hay personas que se entretienen agrediendo, provocando y molestando, bueno, eso también forma parte de la experiencia humana. ¿A quién relacionarse en oposición a Byung-Chul Han? Para mí el pensador clave para... No hay que alimentar al troll, desde ya. Eso coincide. El filósofo que para mí se puede oponer mejor porque usa también a Heidegger, pero en contra de Heidegger, en vez de Han, que lo usa en favor de Han, es otro filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk. Sloterdijk es autor de una obra mucho más vasta, teórica, es un autor un poco mayor que Byung-Chul Han, contemporáneo, pero que él piensa al revés, ¿no? Donde a través de Heidegger Han ve el límite del humano, Sloterdijk en cambio ve una nueva posibilidad para reentender finalmente lo humano, no como algo que se opone a la técnica, en este caso digital, sino como algo que solamente puede entenderse como tecnología digital, ¿no? Y hay un ejemplo típico para entender a qué nos referimos con esto, es cuando Sloterdijk habla de, por ejemplo, la posibilidad de reescribir hoy por hoy, como puede hacerse en cualquier laboratorio, los códigos genéticos, ¿no? Si uno puede reescribir lo genético, quiere decir que ya puede reescribir la esencia de lo humano mismo. Y la pregunta es, ¿en qué momento lo humano y lo técnico se opusieron, ¿no? Sloterdijk nos diría, ¿acaso humano y técnico no son lo mismo desde el momento en el cual los hombres usaron el fuego para cocinar o las piedras para cazar? Algún tipo de resistencia a las RRSS. No sé qué son las RRSS, perdón. ¿Se puede pensar una vida laboral y sanitaria sin que sea mercancía actualmente? En las redes sociales, por lo menos según Han, no. En las redes sociales todo es mercancía, nos guste o no. Todo es tiempo transformado en datos, transformado en mercancía, transformado en un negocio. Bueno, si no queda ninguna otra pregunta más, o tal vez queda, pero yo no la pude responder, soy falible, como verán. No se preocupen porque de todos modos, la próxima podemos también al final tomarnos algunos minutos para seguir respondiendo preguntas. Redes sociales. Entonces la pregunta era, ¿presenta algún tipo de resistencia a las redes sociales? Bueno, Byung-Chul Han no está en las redes sociales. Pero ahí creo que hay que pensar algo y con esto podemos despedirnos. Una cosa es negatividad, ¿no? Una cosa es entender que las redes sociales son un espacio mercantil en el cual la positividad constante atrofia la posibilidad de pensar, del entendimiento a través de lo negativo. Otra cosa, un poco para contestar esto de la oposición, algo distinto a la negatividad es la negación, ¿no? Byung-Chul Han no niega las redes sociales y sería absurdo que pensáramos que el mundo va a mejorar si dejamos de usar las redes sociales. De hecho, no podríamos dejar de usarlas, ¿no? Eso sería también desnaturalizarnos. Trabajamos, compramos, comercializamos, vemos, conocemos, eso es verdad que lo hacemos a través de las redes sociales. No tiene sentido, y Han en ningún momento toma esta posición de negación del mundo tecnológico, ¿no? No es un negador de un mundo tecnológico. Es alguien que le reclama al mundo tecnológico, a las redes sociales, al mundo virtual, a Internet básicamente, que admita la negatividad, ¿no? Que abra la puerta al entendimiento, pero no lo niega, ¿no? No es alguien que llama a desconectarnos, de quemar el módem y borrarnos de las redes sociales. Eso sería absolutamente absurdo, absolutamente digamos, inviable, ¿no? Para la vida tal como es hoy. Bueno, mi nombre es Nicolás Mavrakis y esta charla va a quedar acá grabada en el Centro Cultural y pueden verla cuando quieran. Y la próxima vamos a hablar de Byung-Chul Han y
el trabajo. Esta famosa idea que seguramente habrán visto, leído, escuchado acerca de uno hoy se autoexplota creyendo que se está realizando. Así que vamos a tratar de pensar qué significa eso, qué implicancias tiene y cómo se refleja también en nuestra propia vida. Última pregunta, ¿quién o quiénes deberían administrar redes sociales? Y esa es una pregunta a responder. Byung-Chul Han no tiene la solución. Nos vamos a ver entonces el próximo martes a las 7 y durante mayo, cada martes de mayo a las 7 vamos a estar acá hablando de Byung-Chul Han. Bueno, les agradezco muchísimo que se hayan conectado, espero no haberlos aburrido y nos vemos la próxima. Saludos y cuídense.